Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el porfiriato. ¿Y qué es el porfiriato? Bueno, debemos decir que se conoce como el porfiriato o porfirismo a un periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. También decir que dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, fecha en la que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en el que abandonó el poder huyendo hacia Francia. Pero hay más para hablar y decir respecto a este momento histórico o etapa de México. Porque tenemos que decir que el porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la vida política mexicana, dado que el único jefe político gobernó con puño de hierro la nación. También decir que incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato enseguida. Sigamos hablando un poco más sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre sus características. Entre las características tenemos que mencionar la creación de la universidad y el pago de la deuda externa, pero también decir que los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, entre ellos los mayas en Yucatán, como así también los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. Además, estuvo marcado por el egoísmo y el autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno, y también mencionar la desigualdad extremadamente marcada entre las clases acomodadas y las clases vulnerables. Otra característica de esta etapa es que se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron al país, pero el objetivo principal de estas construcciones era convertir a México en un importante exportador de materias primas, y a pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró. Y por último decir que no existía la libertad de prensa y los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos. Continuemos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre sus etapas. Comenzando con la primera etapa. Bueno, para comenzar tenemos que decir que esta primera etapa va desde su primera elección hasta la década de los 80. Se trató de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Formó un equipo de confianza a su alrededor y puso el supuesto orden y el progreso como objetivo nacional. También decir que ese objetivo no estuvo exento de polémica, ya que el porfiriato no dudó en recurrir a la violencia y a la represión contra todos sus opositores, incluida la mismísima prensa. Sigamos hablando sobre la segunda etapa de este porfiriato. Bueno, para comenzar, decir que esta etapa alcanzó hasta los primeros años del siglo XX. La economía fue la principal base del gobierno. Fomentó la modernización de la minería, de la agricultura y del comercio. También debemos decir que empezaron a llegar inversiones millonarias desde el exterior, aunque fuera a costa de que, por ejemplo, las compañías mineras fueran propiedades estadounidenses. La construcción del ferrocarril y de muchas líneas telefónicas y telegráficas cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. También decir que, por otra parte, durante este periodo se acrecentó el autoritarismo de Díaz. Opositores, prensa y líderes obreros fueron arrestados. Los episodios más extremos de represión se dieron contra los yanquis y contra los huelguistas de Cananea y Río Blanco. Continuemos con la tercera etapa de este porfiriato. Bueno, decir que ya, aunque cada vez quedaba menos oposición política y prensa libre, el descontento social no paraba de crecer. Además, el crecimiento económico dejó de crecer, lo que afectó a muchas capas de la sociedad. Sigamos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre su crisis. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el porfiriato empezó a dar señales de debilidad a inicios del siglo XX.
Factores como la agitación social y el poco crecimiento económico aumentaron el descontento. Por consiguiente, o mejor dicho, por tal motivo, Porfirio Díaz aparentemente dio señales de aceptar elecciones democráticas. Esta declaración animó a los opositores. El más destacado fue Francisco Madero, el cual estaba a cargo del movimiento antiporfiriato. Además, posteriormente tenemos que decir que al darse cuenta de que Francisco Madero llegaría a ser un difícil rival, el gobierno comenzó a arrestar a sus seguidores e incluso al propio candidato. Dada esta situación, Porfirio Díaz vuelve a ganar las elecciones. Y por último decir que tras escaparse de la cárcel, Madero lanza el Plan de San Luis. En su discurso desconoce a Porfirio Díaz como presidente y estimula a los mexicanos a alzarse contra él. El 20 de noviembre fue la fecha que se eligió para iniciar la revuelta. Sigamos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que las fuerzas de seguridad del gobierno reaccionan al plan de Madero, arrestando o asesinando a algunos de sus líderes, como Aquiles Cerdá. Sin embargo, el levantamiento fue casi general, logrando grandes avances en pocos meses. Posteriormente, tenemos que decir que en abril de 1911, casi todos los estados tenían grupos revolucionarios activos. La batalla de Ciudad Juárez, con victoria de los opositores, hace que Díaz comience a plantearse su renuncia. De hecho, a finales de mayo renunció su gobierno. Y por último, tenemos que decir que por fin, el 25 de mayo, con más de 1000 personas manifestándose, la Cámara de Representantes aprobó la renuncia del presidente, que acabó exiliándose. El porfiriato había terminado y comenzaba la Revolución Mexicana.